Hola amigues de Recoleta, esto es 1, 2, 3, libro, ¡acción! Primero nos tenemos que lavar las manos. Llave, agua, cierro, jabón y enjabonar. Hacer esto por 20 segundos. Enjuagar, cerrar la llave, secar y listo, podemos empezar. Antes de empezar con nuestra cápsula acerca del cuento, les quiero invitar a participar en el segundo encuentro de relatos cotidianos Recoleta en tiempos de pandemia. Para mayor información y bases, visitar la página www.culturarecoleta.cl. Puede concursar toda la familia. Los cuentos. Los cuentos han estado presentes prácticamente en toda nuestra vida. ¿Quién no conoce el cuento La Caperucita Roja? ¿O El Patito Feo? ¿O quién no se ha asustado con algún cuento de terror como los escritos por Edgar Allan Poe? Pero para conocer qué es un cuento, cuáles son sus partes, sus características, primero les voy a contar un cuento llamado El estofado del lobo, escrito por la autora Keiko Kasa. Érase una vez en el bosque un lobo que siempre tenía hambre. Comida, comida, comida. Un día se le antojó comer estofado de pollo. Así es que salió de su casa a buscar a su presa. Y no anduvo mucho cuando vio a una apetitosa gallina. El lobo la iba a atrapar. Pero antes se le ocurrió una idea. Si logro engordar a esta gallinita, voy a obtener más carne y más estofado. Entonces volvió rápidamente a su casa y se puso a trabajar. Cocinó 100 panqueques, los fue a dejar al umbral de la puerta de la casa de la gallina, la golpeó y se fue. Al otro día cocinó 100 donas, las fue a dejar al umbral de la puerta de la casa de la gallina, golpeó la puerta y se fue. Al otro día llevó un pastel de más de 100 kilos, lo dejó en el umbral de la puerta de la casa de la gallina, la golpeó y se fue. Al fin, había llegado el cuarto día, la gallina ya debería estar gordita. Así es que el lobo fue a la casa, miró por el cerrojo y no se lo esperaba. La puerta se abrió. Ahí apareció la gallina y dijo: ¡Señor lobo, era usted! ¡Niños, niños! No era el niñito Dios que nos traía la comida, era el tío lobo. Y de adentro de la casa aparecieron 100 pollitos. ¡Tío lobo, muchas gracias! ¡Gracias, tío lobo! ¡Era usted! Y le dieron 100 pequeños besitos al tío lobo. ¡Oh, no, no! Oh. Desde ese día, el lobo ya no se le antoja comer estofado de pollo. Y todos los días prepara 100 cosas ricas para llevar a la casa de la gallina y sus pollitos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué es un cuento? Un cuento simplemente es una historia en la cual se narran acciones o hechos que hacen uno o algunos personajes en un lugar y tiempo determinado. Un cuento se compone de un título y un cuerpo, y la historia y los personajes del cuento son ficticios. Lo que no quiere decir que puedan estar inspirados en hechos o personas o animales reales. Los cuentos se componen de 3, no 1, no 2, sino 3 elementos. Los personajes, las acciones que hacen los personajes y dónde suceden estas acciones. Revisemos. Personajes. El lobo. Comida, 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 comida. La gallina. Y por supuesto, los pollitos. Las acciones son las cosas que hacen los personajes. Se podría decir los verbos. El lobo cocinó
panqueques, cocinó donas, cocinó pasteles. Miró por el cerrojo de la puerta. La gallina cacareó. Y los pollitos dieron besos. ¿Se te ocurre qué otras acciones hicieron estos personajes? Y por último, el ambiente, que es el lugar donde suceden las acciones que hacen los personajes. ¿Recuerdas que dijimos al principio? Había una vez en el bosque. Igual este bosque no era tan tenebroso porque había una gallina, había un lobo. Bueno, el lobo tenía hambre, se había la gallina. El cuento tiene una secuencia narrativa de 3 partes. No una, no 2, sino 3 partes. El inicio, el desarrollo y el desenlace o cierre. El inicio es donde se presenta la historia y generalmente el personaje principal. Había una vez en el bosque un lobo que tenía mucha hambre. En el desarrollo se presentan las diferentes acciones que hacen los personajes. Cuando el lobo sale de su casa a buscar a su presa, cuando cocina, cuando le va a dejar las cosas a la puerta de la casa de la gallina. Y por último, el desenlace o cierre es cuando se resuelven las situaciones y se termina el cuento. Al final, ¿qué pasó? ¿El lobo se comió o no se comió a la gallina? No se la comió. ¿Y por qué? Porque salieron 100 pequeños pollitos a agradecerle por la comida que le había dado. Y al final quedaron como amigos y se acabó el cuento. ¡Uy! Son muy desordenados. Muy bien, ya sabemos qué es un cuento, cuáles son los elementos y cuáles son las partes. Pero, ¿cuáles son las características de un cuento? Un cuento tiene que ser breve, para que mantenga al lector en suspenso, a la lectora o al lector, y que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento tiene que ser conciso, para que no nos perdamos en detalles que no son de importancia para entender la historia. Es decir, no contamos si es que el lobo tenía un pelo en la nariz que le molestaba. No era importante para este cuento. Tiene que ser creativo o imaginativo, para que pueda trasladar a la persona que lo lee o que lo escucha a un mundo en el que él mismo pueda participar o se pueda sentir que está ahí presente. Un cuento debe tener la intención de la reflexión, es decir, que lleve a la persona que lo lee o que lo escucha a la reflexión inmediatamente después de haber leído o escuchado el cuento. Bueno, amigues, resumiendo, un cuento es una historia en la cual ocurren hechos que hacen personajes en un lugar y tiempo determinado. El cuento tiene una secuencia narrativa que se divide en inicio, desarrollo y desenlace o cierre. Y las características son que tiene que ser breve, conciso, tiene que llevar a la creatividad o imaginación y tiene que tener una intención de reflexión. Con todas estas cosas que te acabo de decir, ¿te animas a escribir un maravilloso cuento? Te invito a hacerlo.